Padre, solamente te pido, Dios mío, que a través de tu palabra, tú llenes el corazón del que oye, Padre amado, y derrames un sabor y un sentir en aquella persona, en aquel alma que ve este video, un sentir de respuesta y un sentir de que tú estás oyendo y caminando paso a paso la prueba que mi hermano está pasando. Porque hay un teatro, hay una obra maestra detrás del problema, detrás de la situación. Gracias por llamarnos la atención a través de tu palabra. Que seas tú hablando, Dios de gloria, y operando y rompiendo cadenas a través de este simple, casero video. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Amén, amén. Isaías, capítulo 5. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha pasado cierto tiempo, pero siempre que siento en mi corazón ese sentir, pues me levanto con ese propósito en la madrugada, y desde ese punto ya sé que es tiempo. Porque esto no sucede así por capricho. Esto sucede, estos videos caseros, alma mía, alaba a Dios, suceden y emergen desde el trono de la gracia. Critique quien critique, juzgue quien juzgue. Yo considero que esto se ha convertido en puente y canal de bendición. Alma mía, alaba a Dios, y espero que edifique vuestras almas. Este es Jonathan Ramírez con otro video, y quiero hablar brevemente de Isaías capítulo 5. Habla de una viña. Una viña es una colina llena de un semental, es como un garden, como un jardín de viñas. Viñas es una clase de planta de hoja ancha, color verde, y su fruto es uva. Pero dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5 que Isaías le habla al pueblo. Dios habla a través de Isaías, e Isaías sirve como voz de trompeta y atalaya al pueblo, específicamente al pueblo de Judá. Y le dice de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 2, dice, y habla de una viña. Esto es lo que dice Dios a través de Isaías a Judá. Dice, en ámbito a la viña, dice, la aró, la despedregó y la sembró de vides selectas. Edificó en ella una torre, y hasta labró, escuche bien, y hasta labró un lagar, porque esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Versículo 4. Nuestro Dios, a través de Isaías, le dice al pueblo, ¿qué más se podía hacer por esta viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando yo esperaba que diese uvas buenas, dio uvas silvestres. Mire lo que dice. Esto es lo que haré con mi viña. Con mi viña. Escuche bien. Levantaré la verja para que la despojen. Romperé su cercado para que la pisoteen, y la convertiré en una desolación. No la podarán ni la cultivarán,
y le crecerán espinos y cardos. Y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia. Estoy leyendo de la versión hebrea en español. Sonará un poquito diferente a la Reina Valera, pero preferí leerla de aquí, esta versión hebrea, para no perderme un detalle. Dice aquí, versículo 8, capítulo 5. Hay de los que añaden casa a casa y juntan campo con campo, hasta que ya no queda espacio para nadie más que para ustedes en el país. O sea, comprando casa, comprando terreno, abarcando todo el terreno para que nadie más tenga acceso y sea compartícipe de la bendición. El pueblo, dice la Biblia, dentro de lo que está escrito, el entender, la exégesis, el pueblo fue bendecido, se le entregó una bendición. No escogió la viña la escogió él. Y sembró en esta viña. Sembró usted y yo vides selectas. Nos dio, hizo un tipo de molino, dice él, en la viña, para que este molino mantuviera el agua rodando. Estoy parafraseando. Mantuviera el agua dando vueltas, regando la viña, y hizo una torre entre medio de ella para vigilar que nadie intentara cosa alguna. Mire lo que hizo Dios por el pueblo. Este era Israel espiritual, usted y yo. Esto nos dio Dios. Y Dios se percata y le pregunta al pueblo: ¿qué más se podía haber hecho por esta viña que yo no hubiera hecho por ella? Porque yo esperé uva y dio uva silvestre. O sea, Dios estaba esperando que esta viña diera uvas buenas, diera fruto bueno. Luego de haber hecho este arduo trabajo, recuerda, esto es una analogía, esperó uvas buenas, como todo sembrador espera su fruto. Pero me está viéndolo de ese ángulo, que el que sembró fue a buscar fruto y no encontró más que fruto malo. Y él luego pregunta a través de Isaías, como aunque no tuviese la culpa él, como que despertando la conciencia a través de Isaías, nuestro Dios le dice: ¿qué más yo hubiera hecho? ¿Qué se podía hacer para que yo hubiera hecho? Digo, si es en ese caso o por esa razón. Y dado el caso que no había razón por la cual el pueblo estuviera así, dice: esto es lo que lo voy a hacer. En su versión no lo dice, pero en esta versión hebrea lo dice. Dice: quitaré la verja. La viña estaba cercada. Quitó la verja. La quitó. Dijo: romperé su cercado. No sé si usted se puede imaginar una cerca, los tiempos de antes, una cerca de madera y encima una verja. Él va a quitar la verja para que nadie pase. Y si usted quita una verja, queda el hueco. Dice también que va a quitar también. Siento la presencia de Dios. Mira qué lindo aquí está. Y quitará su cercado, para que no solamente entre en ella, para que se meta en ella y la pisoteen. O sea, que el problema no está
en que el pueblo de Dios no sepa. El problema no está que el pueblo de Dios no tenga entendimiento. El problema no está en que la sociedad se incrementa más la injusticia. El problema no está en que los del mundo, el mundo se está metiendo en la iglesia. No. El problema está dentro. El problema está en la apatía espiritual. El problema está en que el pueblo está malcriado. El problema está en que hay mucha gente empancinada de palabras, hay mucha gente empancinada de doctrina, hay mucha gente empancinada de estudio, hay mucha gente empancinada de llamados, y se ha concentrado en todo lo que Dios le ha dado, y se ha echado para atrás y se está meciendo en la hamaca de la bendición, y se está pudriendo el pueblo de Dios. Y porque el pueblo de Dios se ha dormido y se está pudriendo, esto es lo que va a ocasionar y provocar Dios para que el pueblo vuelva a despertar del sueño. No es que la bendición la dio Dios para que el pueblo se durmiera. La bendición de Dios, las bendiciones de Dios, Dios las da, escuche bien. Dios conoce el corazón, Dios conoce el anhelo, Dios conoce la integridad. Y cuando Dios da una bendición, no es para que nosotros estemos, wow, qué bendición, y nos arrecostemos. Lo logré y nos arrecostemos. No. Dios bendice y se encarga de tu preocupación para que usted y yo nos metamos más y más con Él. Pero dice aquí que Jehová de los ejércitos provocará a través de este estremecer juicio, un despertar. Sí, un despertar como los funerales, que es estremecida ciertas familias, ciertos familiares, muere una persona y cuando van al funeral, ahí se conocen primos que nunca se vieron, hermanos que nunca se vieron, tíos que nunca se vieron, sobrinos que nunca se conocieron, familias que nunca se juntaron a compartir un plato de comida, un día de cumpleaños, una Navidad o tal vez una conmemoración, una unidad familiar como que nunca sucedió a través de una tragedia, como un funeral. Entonces el funeral se llena de gente que son familias que nunca has visto, pero despertó la familia, despertó, dijo, oh, se murió fulano, voy para allá, se murió Prensejo, voy para allá. Y ahí dijeron, voy para allá, pero porque fue provocado por un juicio que provocó tal vez lágrimas, sufrimiento, pero hubo un despertar. Amén. Esto es lo que quiero dar a entender porque está escrito aquí. Dice, mira cómo se durmieron, mira cómo se durmió el pueblo de Israel. Nosotros, el pueblo de Israel, está dormido. Y le queremos echar la culpa a la droga, al asesinato, a los apóstatas. Mira, todo esto es parte de. Nos compete a nosotros quedarnos y permanecer despiertos, diligentes. Alma mía, alaba a Dios. Mira cómo se durmió el pueblo. Isaías capítulo 5, versículo 8. Voy a ser breve. Voy a cortar. Porque de verdad, yo siento en tirarme de rodillas y meterme en la palabra. No siento de otra. Alma mía, alaba a Dios. Pero dice el capítulo 5, versículo 8. Dice: hay de los que añaden casa a casa y juntan campo con campo, hasta que ya no queda espacio para nadie más que para ustedes en el país. O sea, que Dios les dio casa. Dios les dio una posición. Dios les entregó algo. Y aquí habla casa. Pero el problema fue que ellos se concentraron en juntar más y más. O sea, Dios los bendijo y se envolvieron a añadirle más. Y se envolvieron en la bendición. No sé si esto les está familiar. Dios les entregó casa y se envolvieron en añadirle más casas y más casas. Y el problema de hoy en día es que le decimos que Dios permitió, que Dios hizo, que Dios le dio, y Dios. Entonces, esta gente vivía en una supuesta bendición
en un supuesto ascenso monetario, terrenal, adquisición. Pero ¿quién dice que fue Dios? Si Dios está derramando juicio sobre un pueblo que estaba muy cómodo por las bendiciones, entre comillas, de Dios, ¿por qué Dios estaba derramando juicio sobre un pueblo que estaba amotetado, durmiendo, comprando terreno, comprando casas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice aquí, hay de los que añaden casa a casa y ajuntan campo a campo. Trabajaban para comprar campo, para comprar becerros, para comprar posesiones, adormitados, y no buscaban de Dios. Lo dice aquí, no lo dice Jonathan Ramírez. Dice, hay de los que añaden casa a casa. ¿Y cómo tú crees que vas a añadir casa a casa? Si no es con dinero, si no es trabajando. Si Dios no se lo dio y lo hicieron ellos mismos, ¿quién le dio la primera casa? ¿Quién cometió entonces el error? Porque añadieron casa a casa. Dice aquí, hasta que ya no quedaba espacio, había avaricia. La avaricia provoca que tú no te... Es una conducta que no se sacia, no te sacia, tú no te sacias. Obtienes esto y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y dice, Dios provee, Dios, ese es el peligro. Hay gente que dice, si Dios lo permite todo. Sí, Dios lo permite todo, pero nosotros no somos locos. Nosotros tenemos una conciencia. Nosotros, yo digo, tenemos ese libre albedrío que yo se lo entregué a Dios hace tiempo, porque por el libre albedrío que estamos aquí perdidos. El libre albedrío, sí. Todo el mundo dice, no, tenemos libre albedrío, que aprenda el diablo. Yo le entregué el libre albedrío mío a Dios, porque yo vivo para Dios. Y lo que Dios diga, eso es lo que yo hago. No es lo que me parezca bueno hacer a mí, lo voy a hacer y decir que Dios lo sabe todo para justificar mi poca vergüenza. Alma mía, alaba a Dios. Dice aquí. Dios le habló a Isaías a los oídos y le dijo, ciertamente grandes casas quedarán desoladas, casas espaciosas y espléndidas quedarán sin ocupantes. Entonces, Dios no da casas espaciosas para que quede sin ocupantes. Es que se concentraron en seguir haciendo casas y seguir, en otras palabras, parafraseado, expandiendo. Y se adormitaron, sí. Se durmieron en las pajas a los 3 segundos. Entonces, se envolvieron comiendo. Y cuando tú te hartas, comienza el sueño y el abostezo. Y empiezas a mirar todo con ambivalencia porque tu estómago está lleno. Entonces, cuando el estómago está vacío, es que tú empiezas a mirar todo desde un punto de vista de necesidad. Pero cuando tu estómago está lleno, y estoy hablando monetariamente, con comida, con trabajo, cuando estamos muy cómodos, se tiende a descuidar la búsqueda de Dios. Pero Dios provocó un terremoto espiritual. Dios provocó que la viña fuera sediada, fuera pisoteada, fuera que ultrajaran a la viña, que crecieran espigos, que crecieran cardos. ¿Para qué? Para que no se dormitara más nada. Y más adelante, en el capítulo 5, versículo 25, sí, porque hay muchos que van a hablar, a mucha gente que critica, alma mía, alaba a Dios. Pero dice aquí, sin embargo, versículo 25 del capítulo 5 dice, sin embargo, no ha cesado su furor y su brazo todavía está extendido, pero su brazo está extendido para aquellos que andan despiertos, para aquellos que reconocen, para el pecador que reconoce, para el creyente que reconoce, para aquella alma, aquella vida que reconoce, no para el que está dormido a sabiendas. La palabra de Dios me dice a mí que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le que es considerado pecado. Pueblo, despierta, despierta. Tú que duermes, despierta. El problema no está en la calle, el problema no está en la sociedad, el problema no está en la apostasía, el problema no está en que el mundo se está infiltrando en la iglesia. No.
El problema está en la viña, en el pueblo de Dios. Nos compete a nosotros escudriñar. Y tú sabes cuál es el enemigo número uno de nosotros. No es el diablo, es nuestra propia carne, nuestra propia prudencia, nuestro propio pensar, el bien que creemos hacer, ese bien que creemos hacer, que se los achacamos a Dios. Sí, se lo achacamos a Dios. Ese bien que le achacamos a Dios, ese bien no es de Dios, porque lo de Dios es santo, es puro. Lo de Dios no te va a tirar para afuera. Dios no va a provocar que tu vida espiritual amengue. Dios no va a provocar que tu vida espiritual esté en una apatía, en una ambivalencia, en un jamaqueo. El hombre de doble ánimo es inconstante. Dios no va a provocar que tu vida espiritual amengue. Cristo viene pronto. Y las bendiciones que Él te da, Él no te las da para que te enfríes, para que te amotetes, para que hagas alarde de ella, para que te descuides. Dios te bendice para que tú busques más de Dios, para que tú dependas más de Dios. Padre, toca al que ve, al que oye. Yo entiendo y he comprendido que esta es tu palabra fidedigna. Habla al pueblo, edifica al pueblo como me edificaste a mí, me vas a seguir edificando. En tu nombre, sencillamente, te pido esto. Que esta palabra haga rema, que saque e incomode, estirpando y posicionando al guerrero que tú pusiste ahí. En tu nombre yo te pido, Dios, Jesús, que tú sanes y edifiques las vidas. Gracias, Padre. Amén, amén. Bueno, Dios te bendiga. Dios te guarde, que se reviente el diablo. Recuerda que para el cielo no hay una curva, ni hay un atajo. Esto hay un precio, contrae un precio que pagar. Y es tu búsqueda y tu integridad. Dios te bendiga. Este es Jonathan Ramírez. Dios te guarde para adelante y para el cielo. Aleluya, bendito sea.